Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre los cruces y la descendencia entre canarios blancos recesivos y canarios amarillos lipocromos, ya que muchos de vosotros me lo habéis pedido en comentarios de vídeos anteriores y por las redes sociales, que os dejo por aquí para que me sigáis y estéis al tanto de las novedades. Sin más, empezamos. En primer lugar, para poder entender fácilmente el vídeo y para que no haya ningún tipo de duda, es importante conocer la diferencia entre genotipo y fenotipo. Cuando hablamos de genotipo, nos referimos a la información que los canarios contienen en sus genes y que se va transmitiendo a sus descendientes, es decir, es la información genética, o dicho de otro modo, lo que el canario tiene en su ADN, mientras que el fenotipo es el conjunto de caracteres externos de un organismo. Es decir, son las características físicas del pájaro lo que nosotros vemos a simple vista, como por ejemplo el color del canario. A partir de ahí, tenemos que diferenciar entre canarios puros y canarios portadores. Los canarios portadores son canarios de un color determinado, pero que en su ADN portan otro color diferente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un canario amarillo, este canario visualmente lo podemos ver de color amarillo, pero puede que en su genotipo, es decir, en su ADN, tenga genes provenientes de canarios blancos recesivos, o lo que es lo mismo, que ese canario amarillo sea portador de blanco recesivo. Mientras que cuando hablamos de canarios puros, hacemos referencia a un canario amarillo que simplemente transmite el color amarillo a sus descendientes, es decir, es un canario amarillo que no porta ningún otro color. Pues bien, ahora que ya tenemos clara la diferencia entre fenotipo y genotipo, y entre canario puro y canario portador, vamos a ver los cruces más habituales que los creadores de canarios de estas dos gamas solemos hacer para mejorar determinadas características y para obtener tanto canarios amarillos como canarios blancos recesivos. En primer lugar, si cruzamos dos canarios amarillos puros, es decir, dos canarios que no portan ningún gen de canario blanco recesivo, obtendremos canarios 100% amarillos. Y de la misma manera, si juntamos un canario blanco recesivo puro con una canaria blanca recesiva pura, vamos a obtener una descendencia de canarios 100% blancos recesivos idénticos a sus progenitores. Estos básicamente serían los cruces básicos o más comunes y sencillos para obtener tanto canarios blancos recesivos como canarios amarillos, pero también existen otro tipo de cruces entre canarios amarillos y canarios blancos recesivos, de los que podemos obtener ejemplares blancos recesivos o de color amarillo en determinadas proporciones. En el caso de que crucemos un canario o una canaria amarilla pura con un canario o una canaria blanca recesiva, vamos a obtener siempre una descendencia de canarios amarillos portadores de blanco recesivo. Es decir, del cruce de un canario amarillo puro con un canario blanco recesivo también puro, obtendremos ejemplares 100% amarillos portadores de blanco recesivo. Por otro lado, si juntamos un canario amarillo portador de blanco, es decir, un canario que hayamos obtenido al cruce de un canario amarillo con un canario blanco recesivo, y lo cruzamos con un canario blanco recesivo puro, vamos a obtener ejemplares amarillos y blancos al 50%, siendo los canarios amarillos portadores de blanco recesivo. O dicho de otra manera, el 50% de las crías obtenidas mediante este cruce van a ser amarillas portadoras de blanco y el otro 50% blancas recesivas. También, si cruzamos un canario amarillo que sea portador de blanco con otro canario amarillo, también portador de blanco recesivo, vamos a obtener un 50% de canarios amarillos portadores de blanco, idénticos a los padres, un 25% de canarios amarillos puros, es decir, que no portan el blanco recesivo, y otro 25% de canarios blancos recesivos. Y por último, si cruzamos dos canarios amarillos, en el que un miembro de la pareja es un canario amarillo portador de blanco y otro un canario amarillo puro, vamos a obtener una descendencia de 50% de canarios amarillos puros y otro 50% de canarios amarillos portadores de blanco recesivo. Es decir, fenotípicamente todas las crías que obtengamos van a ser de color amarillo, pero algunas de ellas serán también portadores de blanco recesivo, por lo que no sabremos a simple vista cuáles son portadores hasta que en futuros años criemos con ellos y analicemos su descendencia. Y ya para terminar, si quieres algún vídeo sobre algún tema concreto, ya sabes que me lo puedes dejar debajo en comentarios, o bien escribirme a través de las redes sociales, preferiblemente Instagram, que es donde estoy más activo últimamente, e incluso por correo electrónico. Y si os gusta esta nueva sección en el canal, dadle a like y compartid el vídeo para que yo vea que os gustan estos temas sobre genética básica de los canarios y poco a poco iremos trayendo nuevos vídeos de este tipo. Dale like al vídeo y compártelo por tus redes sociales y grupos de WhatsApp con tus compañeros. Si tienes alguna duda, déjamela debajo en comentarios y te la responderé en la mayor brevedad posible. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas gratis, pulsando el logo de Aviario JP,
para que recibas nuevos vídeos cada semana y como siempre te espero en el próximo vídeo.